¿Qué tal, estimados seguidores? Bienvenidos a nuestro programa de las 7 palabras del Instituto Bíblico de Estudios Superiores Atkinson Campus Monterrey. Es un placer tenerlos aquí con nosotros. Dice la Escritura: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Si bien es cierto, el ministerio público de Jesús en la Tierra Santa se distinguió por grandes señales de sanidad, de milagros y por supuesto del perdón de pecados. También son muy notorios sus dichos mesiánicos que han sobresalido, que han alcanzado popularidad y resonancia hasta el día de hoy. Pero no solo ejecutó esas señales y expresó dichos de manera sobresaliente, sino que también la última semana o semana mayor de la Pasión de Cristo, el Maestro hizo mención de varias palabras, de las cuales se han clasificado 7 de ellas expresadas desde la cruz como las últimas de suma importancia por amor a la humanidad. La primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Conducen al Señor afuera de los muros de la antigua ciudad de Jerusalén amurallada. Jesús cargó con su propia cruz,
según el uso y costumbre del Imperio Romano en sus provincias tributarias. Pues Judea en ese entonces estaba sujeta al Imperio Romano como una provincia, un dominio del Imperio Romano. Simón de Cirene es comisionado para cargar la pesada cruz. Para efectuar la crucifixión de Jesús, lo despojaron de sus vestimentas. El Imperio Romano imputa la pena capital, que es muerte, precisamente por crucifixión. Los soldados romanos repartieron en sí sus vestidos. Es una profecía mencionada en el Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Al odio, a la venganza, a la sentencia, ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, Jesús antepone ese amor y pide perdón a su Padre para quienes lo están condenando y lo están crucificando. Él, el ejemplo máximo a seguir, pone en práctica aquel precepto que había proclamado: al que te pegue en una mejilla, ponle la otra. Y también dijo: amad a los que os odian y orad por ellos. Él estaba haciendo en carne propia este ejemplo. En escena está el Señor Jesucristo en el Calvario, siendo crucificado junto con dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. En lo alto del Calvario hay tres cruces entre el cielo y la tierra, y Jesús en medio de esos dos ladrones. Y expresa estas palabras tan importantes y llamativas: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús le pide al Padre, en su función como intercesor. Él mismo considera su muerte como un pecado por error, pues no saben lo que hacen. Jesús está abogando por los que lo están crucificando, aún en medio de ese martirio, en medio de ese calvario, en medio de ese sufrimiento. Él aboga por ellos, por esa gente que le está haciendo el mal, por esa gente que lo está crucificando, pidiendo perdón por ellos. Continúa pidiendo por la humanidad hoy en día. Sí, a esa humanidad: perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque saben hacer lo bueno y no lo hacen. Definitivamente el Señor Jesús sigue haciendo esta función de intercesor por la humanidad, porque aunque sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, y por eso el Señor intercede por nosotros, pidiéndole al Padre: perdónalos, Dios, porque saben hacer lo bueno y no lo hacen. Estas palabras de oración siguen latentes hoy en día y que definitivamente nos hacen mucha falta que Él interceda por nosotros, porque ciertamente, ¿cuántas veces hemos caído en esta situación de que sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos? Padre, perdona nuestros pecados. Señor Jesús, cuando la pena me ahogue, cuando no entienda los porqué de tantas circunstancias que me duelen, que me aquejan, y mi mente esté llena de grandes interrogantes sin una respuesta humana, enséñame no solo a perdonar, sino a eso más difícil: disculpar, perdonar, olvidar, volver a empezar, renovar esa confianza, hacer de nuevo el amor de verdad. Así, a corazón abierto, Señor, enséñame a hacer estas cosas, porque son importantes y necesarias para mi vida, así como este ejemplo que tú nos has dejado desde la cruz, intercediendo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ayúdanos a practicar el perdón unos con otros y también a interceder unos por otros, así como tú lo has hecho
Señor, desde la cruz del Calvario. Y uno de los malhechores que estaban colgando le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este delincuente en la cruz, este que reprendió al que se burlaba de Jesús, nos da ejemplo de dos actitudes necesarias para poder alcanzar el perdón de los pecados y poder disfrutar del reino de los cielos. El reconocimiento de sus pecados, es decir, el arrepentimiento, y la fe en que Jesús es el Hijo de Dios y Salvador de nuestras vidas. Ese delincuente ya no podía ir al templo en Jerusalén para ofrecer un sacrificio, para ofrecer un animal que cubriera por sus pecados. Ya no podía cumplir la ley de Moisés, estaba en las últimas horas de su vida. Aunque realmente hacer todo esto no era necesario, porque quien estaba a su lado en esa cruz era el verdadero sacrificio, es decir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí estaba Jesús. Muchos podrían decir de este hombre que no era digno de recibir el perdón. Muchos podían decir de este hombre: se le acabó su tiempo. Pero ahora que él estaba ahí en esa cruz, él estaba manifestando arrepentimiento y él estaba manifestando confianza en Jesús. Jesús, que siendo santo, él mismo lo dijo en sus palabras, siendo él sin culpa, estaba muriendo. Y estaba muriendo por los pecados de toda la humanidad, incluidos mis pecados, incluidos tus pecados, amigo mío. Entonces, este hombre tiene la oportunidad y la más grande bendición de recibir el perdón de sus pecados. Él por eso le dice al Señor Jesús: acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahí las palabras de Jesús, que fueron dirigidas en primera instancia a este hombre, también son extensivas a cada uno de nosotros. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Son extensivas a quienes podamos manifestar arrepentimiento de nuestros pecados, una vuelta atrás, dar la espalda a la maldad. Eso significa arrepentimiento. Y quien podamos poner nuestra confianza en Jesucristo como nuestro único, como nuestro Cordero de Dios, que realmente quita el pecado de nuestro corazón, de tal forma que cuando llegue el tiempo de nuestra muerte, podamos tener la certeza que este hombre tuvo en esos últimos minutos de su vida, que estaría con Jesús en el paraíso. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Es interesante, es impactante ver qué tan importante es la familia para Jesús. La escena que estamos observando nos muestra que sus seres queridos son muy importantes para nuestro Señor. Lo primero que observamos es que María, la madre de Jesús, fue de las pocas personas que permaneció al lado de él hasta sus últimos momentos. Otros de sus discípulos corrieron, abandonaron a su maestro,
fueron dispersos, como él mismo dijo, como las ovejas iban a ser dispersas. Pero a esta mujer le impulsaba su amor natural de madre, pero sin duda también el amor hacia quien no solamente era su hijo natural, sino que a lo largo de su vida había comprobado una verdad aún más grande. Me refiero a aquellas palabras que el ángel le dijo a María: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Sin duda también recordaba las palabras de Simeón y Ana cuando Jesús fue presentado en el templo en Jerusalén. O las mismas palabras de Jesús cuando realizó su primera visita al templo en Jerusalén y se tuvo que ocupar de los negocios de su padre. María era su madre y guardó todas estas cosas en su corazón, nos dice la Escritura. Así que a los pies de esa cruz, ahí estaba como madre, pero también como quien había creído que Él era más que su hijo natural, era el Hijo de Dios, el Salvador. María también era una discípula, y al igual que muchos de los discípulos, aquellos que acabamos de decir habían abandonado a su maestro en los últimos momentos, estaban con incertidumbre. ¿Qué pasaría ahora que Jesús estaba siendo crucificado? Pues su maestro y su hijo ya no estaría más con ella. Ahí también se encontraba el discípulo Juan, a quien se le identifica como quien Jesús amaba. Y sin duda que tal amor produjo en Jesús la decisión de dejar a María al cuidado de Juan. Jesús tenía hermanos, María tenía otros hijos, pero ¿quién mejor para cuidar de la mujer que le crió que el discípulo que también estaba con él en los momentos más dolorosos, como lo es la misma cruz? La Biblia nos dice que desde entonces Juan llevó a María a vivir a su casa. ¿Sabes? El Salvador, nuestro Señor Jesucristo, estando en ese momento de agonía, estando en ese momento de dolor, estando en ese momento de sufrimiento, se preocupó por sus seres queridos, se preocupó por su familia. Ni aún ese grande dolor que estaba sufriendo en su cuerpo le hizo perder de vista el cuidado de los demás, incluida su familia. Y aquí hay una esperanza para nosotros, hay una enseñanza grande para nuestros días. La familia es importante. Hoy más que nunca, donde nuestra sociedad atenta contra el núcleo familiar, donde la familia, las relaciones sanas en la familia están en extinción, necesitamos seguir el modelo del Maestro Jesucristo, de nuestro Señor, para vivir preocupados por los demás, para dejar de lado todo egoísmo, para dejar de lado todo individualismo que nos lleva a pensar solo en nuestras necesidades, incluso antes que la de nuestros hijos, incluso antes que la de nuestra pareja. Muchas veces pensamos solo en nosotros mismos, pero Jesús nos enseña a través de estas palabras: debes preocuparte por tus seres queridos. Tú puedes estar pasando dolor, dificultades, puedes estar muy ocupado, pero hay seres queridos a tu alrededor que necesitan tu atención y tu cuidado. Así que hoy te pregunto, ¿qué tan importante es tu familia? ¿Qué puedes hacer por ellos, para cuidarlos, para velar por ellos? Te invito a que sigamos el ejemplo de Jesús. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la palabra pronunciada por Jesús
después que las tinieblas llenaron la tierra, un poco antes de su muerte. Para este momento tenía cerca de 6 horas de haber sido colgado en la cruz. 6 horas de estar soportando el dolor y el sufrimiento propios de su humanidad. Pero no solo eso, en la cruz Él estaba cargando el peso de nuestros pecados. Y a causa de eso es que Jesús experimenta el abandono y el vacío de la ausencia de su Padre. Jesús nunca había experimentado eso, porque Él siempre estaba con el Padre, tenía una comunión profunda con Él. Pero en este momento Él estaba experimentando esa soledad, ese abandono. Jesús, quien había expresado que Él y el Padre eran uno solo, que quien lo había visto a Él, había visto al Padre. Sin embargo, ahora en la cruz Jesús pregunta, ¿por qué Dios lo ha abandonado? Pero no es una pregunta en forma de reproche, ni una pregunta para recibir una respuesta del Padre, sino para recibir una respuesta de nosotros. Porque fue ahí en la cruz que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Fue tratado como pecador por causa nuestra. Por lo tanto, Jesús recibió la ira de Dios. El abandono que Él sintió nos pertenecía. Los sufrimientos que Él padeció eran nuestros. El dolor que pasó por derecho nos correspondía. Pero en su infinita misericordia Él tomó nuestro lugar. Su amor lo llevó a recibir nuestro castigo para que podamos tener acceso libre al Padre. Jesús prefirió cargar con el peso de nuestros pecados y ser desamparado temporalmente por el Padre para que tú y yo podamos tener acceso eterno a Él. Su abandono nos permitió ser amados definitivamente y para siempre. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Vemos aquí al menos 2 importantes elementos en la declaración de Jesús, al decir Él, tengo sed. Primeramente, este verso nos dice que se está cumpliendo una referencia mesiánica. Lo que nos dice Salmo capítulo 69 en el verso 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y esta declaración se une a 90 profecías y más de 300 referencias mesiánicas que encontramos en el Nuevo Testamento cumpliéndose en la persona de Jesús. ¿Sabes? Aquí el autor del Evangelio comprueba que Jesucristo no es cualquier persona muriendo por falsos testimonios, por haberlo acusado falsamente. No. Aquí quien está en esa cruz es el Mesías esperado. Quien está en esa cruz no es otro, sino el Hijo de Dios, hecho carne y hecho sangre, con el propósito de dar su vida para la salvación de la humanidad. El que está ahí sufriendo, el que está ahí agonizando, es el Hijo de Dios. Pero también en esta declaración refleja un segundo elemento importante. Cuando Él dice, tengo sed, Jesús está manifestando una de las necesidades más básicas de todo ser humano, la necesidad de beber. Así que, además de su divinidad, esta declaración nos enseña la realidad de su humanidad. Aquí nos encontramos con el glorioso y muchas veces incomprendido milagro del Dios hecho hombre. Humanidad real, divinidad real en la misma persona de Jesucristo. Y humanidad real porque Él se está identificando contigo y conmigo. Porque Él está cargando mis pecados y los tuyos en esa cruz.
Él está proveyendo redención, libertad y una nueva relación con el Creador a través de su sacrificio supremo, evento que se está dando en esa cruz del Calvario. Así que apreciemos el sacrificio que Dios hecho hombre hizo por nosotros. La sexta palabra se conoce como la palabra de cumplimiento. La encontramos en Juan capítulo 19, versículo 30, que a la letra dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La palabra griega es tetelestai. Se traduce como consumado, pero también puede ser traducido como hecho está. Todo está terminado o todo ha sido completado. Venimos de lo que fue la quinta expresión o palabra de Jesús, en donde Él había sentido todo el peso de la soledad y del desamparo del Padre, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque hasta este momento todo lucía aparentemente desfavorable. El diablo vitoreaba su triunfo. Los demonios celebraban su acertado golpe que aparentemente habían dado. El infierno levantaba sus burlas al Hijo de Dios. La muerte reía carcajadas. Los tambores comenzaban a ser tocados para festejar. Todo estaba puesto para darse el gran festín de sus vidas. Y cuando estaban en su máximo apogeo, se oye la voz del Hijo del Dios viviente decir: consumado es. Todo está terminado. Como diciendo: el precio se ha pagado completamente. Porque Jesús, a través de este acto, estaba fincando, estaba estableciendo las bases para la salvación de la humanidad entera. A través de esta expresión, Jesús está mostrando su fiel cumplimiento como siervo obediente a la voluntad de su Padre, al que tanto Él le había servido, al que tanto Él le había sido fiel, por lo que tanto Él se había esforzado para cumplir al pie de la letra la voluntad de su Padre. Él está mostrando aquí entonces su fiel cumplimiento. Le está diciendo: he cumplido con todo lo que tú me encomendaste, con la misión que tú me delegaste para venir a este mundo, para venir a esta tierra. Había cumplido Jesús con el cometido. Había acabado con su carrera en la tierra. Había establecido las bases para la salvación de la humanidad entera. En este momento justo, cuando Él dice consumado es, se está dando ese punto transitorio de la humillación de Cristo a la exaltación de Cristo. La expresión consumado es muestra el momento final o límite de su humillación, pero también el inicio de su exaltación. Por eso es que Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15: y a vosotros, estando muertos en pecado, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Déjeme decir esto mismo de la manera siguiente. Cuando más reía la muerte a carcajada, cuando vestía sus mejores galas, cuando más segura y confiada estaba, cuando según ella había dado su golpe definitivo, fue cuando las cosas sufrieron un giro sorprendente, pues la que se creía invencible de pronto viene a ser completamente desarmada. En un solo momento y de un solo golpe, su imperio viene a ser despedazado. Con una sola expresión bastó para hacer añicos todas sus pretensiones. Consumado es. Entonces sucede el vuelco. El camino a la muerte se convierte en el camino a la vida. El camino al acabose se convierte en el camino a la esperanza. El camino al fatalismo se convierte en el camino a la victoria. La muerte que se creía la reina viene a ser destronada. La muerte que se creía el punto final viene a ser superada. La muerte que tenía aterrada a la humanidad entera viene a ser burlada. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, porque a través de su muerte Jesús termina la tarea, fundamenta la salvación de la humanidad y hoy podemos nosotros gozar de esa vida eterna en abundancia gracias a su obra en la cruz del Calvario. La séptima palabra se conoce como la palabra de entrega. La encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 46, que a la letra dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta palabra pareciera ser una repetición del Salmo 31:5, porque Jesús, como buen judío, había atesorado, había guardado desde su temprana edad, que como buen niño judío había aprendido en sus primeros años de vida. Ahora que se encontraba en la cruz, era el momento de echar mano de ese depósito. Era el momento de traer y aplicar esa palabra que él había guardado desde su niñez. En tus manos encomiendo mi espíritu. Así que esta expresión, en primer lugar, hermanas y hermanos, muestra la enorme confianza que el Hijo le tenía al Padre. La enorme seguridad con la que él podía en ese momento morir. En tus manos encomiendo mi espíritu. Porque significaba el regreso de Jesús a su dulce hogar, porque eso es lo que significa la muerte para el creyente. La vuelta, el regreso nuevamente al hogar del Padre para gozar en su presencia. La muerte, hermanas y hermanos, nos devuelve a nuestro verdadero hogar. Y Jesús, lejos de sentir temor, se sintió confiado y le dijo al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. En segundo lugar, esta palabra muestra la enorme tranquilidad y la enorme paz de Jesús al morir, porque no debemos temer a la muerte. Y aquí Jesús nos está dando el gran ejemplo en esto. Porque un día, tarde que temprano, entre tanto Cristo venga,
Puede ser que nos toque morir, nos va a llegar ese momento, hermanas y hermanos, como le llegó aquí a Cristo. Pero al igual que Él, debemos morir con esa confianza de que la muerte no es el acabose, sino que la muerte prácticamente es el momento de nuestro regreso, porque es cuando nuestro espíritu regresa a los brazos del Padre Celestial para gozarnos con Él por toda la eternidad. Todo lo que pasó inmediatamente al momento en que Él da su último suspiro, según nos muestra Mateo capítulo 27, versículos 51 al 54, es la señal y es el signo de la victoria en Cristo Jesús, o de la victoria de Cristo Jesús. El velo del templo se rasgó en dos. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos santos se levantaron. El centurión reconoció que verdaderamente Jesús era el Hijo del Dios viviente. Jesús expiró, pero no entró al lugar de los muertos para sufrir. No entró al lugar de los muertos derrotado. No entró al lugar de los muertos en agonía, sino que podemos decir con toda seguridad de que Jesús entró al lugar de los muertos, pero como su conquistador triunfante. A través de su muerte, Él estaba venciendo a la misma muerte. Cuando Lázaro murió, Juan 11:11, Jesús dice: nuestro amigo Lázaro solo duerme. Cuando la hija de Jairo murió y cuando Él llegó al hogar de Jairo y escuchó el lamento de todos los que estaban acompañando en ese momento a la familia de Jairo, Él dijo: la niña no está muerta, la niña solo duerme. Marcos 5:39. Más adelante Pablo le escribiría a la iglesia de Tesalónica, capítulo 4, versículo 13: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Los que han muerto solamente duermen, dice el apóstol Pablo, y un día al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo se levantarán primero. En la misma escena de Lázaro muerto, Jesús le dice a sus hermanas entristecidas, lamentando la muerte de su hermano, Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida, no tengan ningún temor, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La muerte solamente es como un sueño, es como un leve dormir, y como dice aquel viejo canto, será un leve dormir, pero un eterno despertar para ir a la mansión de gloria con el Padre coronado de victoria. Con su muerte, hermanas y hermanos, Jesús había acabado con el imperio de los muertos, había acabado con la fuerza del pecado, había acabado con el dominio del diablo. Por eso en Primera de Pedro 3, 18 y 19 dice el apóstol Pedro: siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Jesús es el Cordero de Dios, la provisión de Dios para la remisión de nuestros pecados. Él fue el sacrificio perfecto que hizo visible lo invisible al morir públicamente en la cruz del Calvario. Su muerte podríamos decir que fue el gran fin por el cual Él vino a este mundo. No es la muerte de un mero mártir solamente, sino que su muerte fue una muerte propiciatoria,
fue una muerte sacrificial, fue una muerte expiatoria, porque a través de esa muerte Él nos reconcilia con Dios. Fue una muerte vicaria, porque Él tomando nuestro lugar, el lugar que nosotros nos merecíamos. Fue tomado por Él en la cruz. Y por eso Pablo escribía: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo escribiría por lo mismo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, como es el caso nuestro, esto es, a nosotros, dice Pablo, es poder de Dios para salvación, sin duda alguna. Por eso hoy podemos decir juntamente con el apóstol Pablo: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué fue de la muerte? ¿A dónde se ha ido? Cristo la ha derrotado. Cristo la ha matado. Cristo la ha destruido. Cristo la ha desaparecido. En la cruz del Calvario, en la muerte de Cristo, en esa cruz, en el justo momento cuando Él expira y entrega su espíritu al Padre, ahí se estaba oficiando prácticamente la despedida de la muerte. Por eso hoy podemos darle gracias a Dios, podemos darle gloria, podemos darle honra y podemos darle alabanza, porque a través de la muerte de Cristo, hermanos, se despierta la esperanza. La muerte de Cristo es el amanecer de nuestra esperanza efectuada a través de su resurrección misma, de que en Él no morimos, sino que en Él somos más que vencedores, y que la muerte nuestra significará el regreso del Espíritu nuestro a los brazos de nuestro Padre Celestial, porque en Él no morimos, en Él tenemos vida eterna. Si vivimos, para Él morimos; si morimos, para Él morimos. La muerte para el que está en Cristo, ganancia es, dice el apóstol Pedro, porque en Dios nadie muere. Él no es Dios de muertos, Él es un Dios de vivos. Bendito sea su santo nombre. Dios les bendiga grandemente en este día.